La Ciudad de México a lo largo de los años, se ha convertido en el punto principal de visita para todos los turistas y republicanos del exterior. Esto debido a su metrópoli, espacios de entretenimiento, sistemas de transporte, sitios culturales, pero sobre todo, la historia que guardan sus calles, edificios, y principalmente, su gente. Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai y el día de hoy les traigo un video especial dedicado a una de las fechas más sobresalientes en las últimas décadas. Así que quédense porque esto es los temblores de CDMX en 19 de septiembre. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora sí, comencemos. Aviso. Este video es realizado con el único fin de informar y entretener, sin perjudicar o agraviar a las personas fallecidas dentro de estos sucesos, sus familiares o todos los que se encontraron involucrados y afectados. Del mismo modo, se les pide que dejen sus comentarios de forma respetuosa. Gracias. El terremoto del 19 de septiembre de 1985. La Ciudad de México, en ese entonces denominada oficialmente Distrito Federal, era la sede de los poderes federales. Además de encontrarse las oficinas de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hallaban en ella las dependencias gubernamentales, así como de las empresas nacionales y extranjeras del país. En su tercer informe de gobierno, el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado mencionó que Ciudad de México tenía una población que superaba los 10 millones de habitantes, a nivel nacional eran 78 millones. Por ello, el objetivo del gobierno consistía en emprender acciones que mejoraran los servicios públicos básicos a favor del mayor número de habitantes. Igualmente, en ese momento se había ampliado la red del metro, en las líneas 3, 6 y 7, con una longitud de 25 kilómetros, con lo que la red llegó a 109,5 kilómetros. Con ello, se incrementó la capacidad de transporte del metro de 3 millones de pasajeros en 1982 a 4 millones y medio de pasajeros por día en 1985. Se anunció también la construcción de un tren ligero, que correría de la estación del metro Taxqueña a la glorieta de Huipulco. En el caso de los autobuses, se mencionó que el parque vehicular de la Ruta 100 transportaba diariamente a 6 millones de pasajeros. Un jueves, 19 de septiembre de dicho año. Un movimiento agresivo inició a las 7:17 de la mañana, hora local, alcanzando una magnitud de 8,1 y contando con una duración de 4 minutos. El epicentro fue localizado en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Un informe del Instituto de Geofísica en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México publicado el 25 de septiembre de 1985, detalló que el epicentro se localizó cercano a la desembocadura del río Balsas, límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero, a las 7:17 de la mañana. Tiempo del centro, y alcanzó Ciudad de México a las 7:19 de la mañana, con una magnitud de 8,1 y una duración de 2 minutos. Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos determinó la magnitud del sismo en 8,0. Mientras que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica sostiene que este movimiento telúrico alcanzó la magnitud de 8,2. La ruptura o falla que produjo el sismo se localizó en la llamada Brecha de Michoacán, conocida así por su notable, ese momento, carencia de actividad sísmica. Se ha determinado que el sismo fue causado por el fenómeno de subducción de la placa de Cocos debajo de la placa norteamericana. Se sabe que, por medio de testimonios, la escala de Mercalli en Ciudad de México fue de entre novenos y décimo. Una de las diversas apreciaciones en cuanto a la energía que se liberó en dicho movimiento fue su equivalente a 1114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. En México se presentaron varias réplicas del fenómeno, siendo la más significativa la del día siguiente, 20 de septiembre de 1985, a las 19:37 hora local, con magnitud de 7,5 y 7,3. Localizándose su epicentro cercano a Zihuatanejo, Guerrero, a una profundidad de 17,6 kilómetros. La réplica provocó el colapso de 20 edificios más y aseveró el daño estructural de algunos otros endebles dañados por efecto del primer sismo. El sismo también produjo un maremoto en Ixtapa, Zihuatanejo, con olas que alcanzaron una altura de 1,5 metros. Otra réplica de consideración ocurrió el 30 de abril de 1986, con una magnitud de 7 y su epicentro en el estado de Michoacán, al noroeste del sismo principal de 1985.
Este terremoto tuvo diversas características inusitadas que amplificaron la destrucción provocada, de las cuales no se tenía registro instrumental sísmico previo. Las zonas de terreno blando de Ciudad de México, formadas por el suelo arcilloso del desecado lago de Texcoco, fueron las que recibieron el mayor impacto destructivo en contraste con las de suelo firme en las que hubo apenas consecuencias. La zona donde fue el epicentro vivió una particular quietud sísmica que no tenía precedentes de sismos mayores al menos desde 1800, por lo que la energía acumulada era mayor. La alta destructividad del movimiento tuvo tres factores como origen. 1. Las ondas de radiación tuvieron una propagación en dirección al sureste, causando efectos direccionales con rumbo a la Ciudad de México, lo que generó que las ondas elásticas triplicaran su intensidad. 2. Debido a las características del suelo, las ondas tuvieron un efecto de movimiento armónico y de amplificación. 3. En ciertas zonas como las de la antigua sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Centro SCOP, se vivieron aceleraciones con una gravedad de hasta el 18%. El terremoto del 19 de septiembre de 2017. 32 años después, un martes 19 de septiembre a la 1:14 de la tarde, en Puebla se originó un temblor de magnitud de 7,1. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional de México. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a 1 kilómetro de San Felipe Ayutla, Puebla. El sismo destruyó decenas de edificios y casas en la Ciudad de México. 11 meses después, el gobierno local contabilizó 11,495 inmuebles afectados y 30.000 personas afectadas. La autopista que une la capital del país con la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, resultó parcialmente destruida, y el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México sufrió daños que lo obligaron a suspender por algunas horas su funcionamiento. Asimismo, se suspendió temporalmente el servicio de 6 estaciones de la línea 12 del metro, debido a fallas en la estructura. Se reportó la caída de más de 40 edificios en colonias como Condesa, Roma, Del Valle, Narvarte, Miravalle, Portales, Guerrero, Lindavista, Centro, Coapa, San Gregorio Atlapulco, Los Girasoles y Juárez, además de las zonas centrales de las delegaciones Coyoacán, Tlalpan, Coajimalpa y Xochimilco. Otro tipo importante de daños que sufrió la ciudad consistió en centenares de fracturas en la red de distribución de agua, que hasta el 16 de octubre, 28 días pasado el sismo, mantuvieron sin agua a aproximadamente 400,000 habitantes de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, así como en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ante lo cual se suscitaron protestas recurrentes de las familias afectadas, que en ciertas zonas respondieron cerrando vialidades. El gobierno de la ciudad a duras penas pudo contener las manifestaciones de descontento, distribuyendo agua por tandeo el tiempo suficiente para efectuar las reparaciones, sin que llegaran a presentarse incidentes graves. El colegio Enrique Rebsamen, localizado en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la zona sur de la capital, sufrió el colapso del edificio principal que sepultó a 30 personas presentes en el centro escolar. Se confirmaron 25 víctimas mortales en la escuela. 21 niños y 4 adultos. En la noche del 20 de septiembre, rescatistas y ciudadanos confirmaban que debajo de los escombros permanecían con vida una menor, llamada Frida Sofía, y presuntamente 3 menores más, resguardados en la oficina de la directora. Con el paso de las horas, surgieron diferentes datos de presuntos contactos con la menor, y que incluso había tomado agua con una línea de vida. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, negó que hubiera familiares buscando una niña con ese nombre. Se mantuvo por 9 horas una transmisión en vivo por la cadena Televisión Azteca y Televisa sobre el presunto rescate. El 21 de septiembre, medios de comunicación como Proceso y Aristegui Noticias reportaron inconsistencias y reclamaron una presunta desmesura mediática de las cadenas televisivas. Finalmente, la Armada de México informó que nunca hubo una menor con ese nombre, ni se tuvo ningún tipo de contacto, y en la tarde del 21 de septiembre se desmintió que existiera en las listas de inscripción una niña con ese nombre ni de esa edad. Probablemente, solo una mujer del personal de intendencia que quedara con vida en los escombros. El colegio se construyó y amplió sin contar con todos los planos, estudios y trámites necesarios para hacerlo. Además, para funcionar se utilizaron documentos falsos. Los vecinos alertaron que se construían pisos de más y se hacían modificaciones sin contar con permisos, pero ninguna autoridad actuó. Durante décadas, se permitió el funcionamiento de un colegio en el mismo sitio en donde también había 3 departamentos y sus planes de protección civil estaban llenos de inconsistencias.
en la unidad habitacional multifamiliar Tlalpan, en la delegación Coyoacán, el edificio 1C colapsó luego del sismo. En el sitio, se reportaron 27 fallecimientos. Hasta el 22 de septiembre, los cuerpos de rescate habían recuperado 9 personas con vida de entre los escombros. Se produjo un derrumbe en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, donde el colapso de una parte de sus instalaciones dejó un saldo de 5 víctimas fatales y 40 heridos. En la delegación Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México, la Colonia del Mar fue una de las más afectadas. En ella, se registraron grietas en el pavimento y hundimiento de calles, resultado de fallas geológicas que se agravaron con el sismo. Asimismo, y al igual que otras colonias de la delegación, se registraron fugas y desabasto de agua, falta de servicio de electricidad, caída de barras, caída de postes y socavones. Algunos edificios históricos sufrieron daños menores. Entre ellos, destacan la Catedral Metropolitana, el Museo Nacional de Arte, el Monumento a la Madre, la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, la Parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán, el Templo de San Francisco Culhuacán y la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Colonia Guerrero. Con respecto al transporte público, el metro de la Ciudad de México sintió el impacto del movimiento telúrico. En algunos vídeos se notó la fuerza del mismo por el movimiento de los trenes en algunas estaciones. La línea 12 fue afectada en el tramo de Periférico Oriente a Tláhuac, lo que obligó a cerrar dicho tramo por reparaciones. En cuanto a los sistemas Metrobús, M1, Tren Ligero y los demás, operaron de manera recortada en sus rutas similares a los corredores privados, quienes reforzaron frecuencias para ayudar con la movilización de los brigadistas que necesitaban transportarse a los lugares de mayor desastre. Los medios pertenecientes al gobierno de la ciudad brindaron servicio gratuito en el tiempo de recuperación. En la Ciudad de México, 228 personas murieron en los edificios colapsados, 4 más fallecieron en los hospitales durante los siguientes días a causa del sismo del 19 de septiembre. Además de los 38 edificios que colapsaron, las autoridades de la ciudad no han informado sobre la totalidad de inmuebles con daños. En octubre de 2017, las estimaciones del gobierno federal para la capital del país eran de 5.765 viviendas afectadas, de las cuales 2.273 tuvieron daño total. Se abrieron 204 carpetas de investigación, 135 por oficio, 65 por denuncia y obtuvieron 65 órdenes de aprehensión, según los datos del programa de reconstrucción que presentó el gobierno de la Ciudad de México. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo. El sismo del 19 de septiembre de 2022. 5 años más tarde, este pasado 19 de septiembre un sismo de magnitud 7,7 sacudió a México a la 1:05 de la tarde. Minutos después del simulacro nacional, se presentó un temblor 63 kilómetros al sur de Coalcomán, en el estado de Michoacán. Desafortunadamente una mujer perdió la vida en Colima debido a que una barda le cayó encima. En la misma entidad se reportó un desaparecido y 3 heridos de gravedad. A lo largo de la tarde se hicieron revisiones en distintos inmuebles para dictaminar la magnitud del daño. En Michoacán no se registraron víctimas mortales, solo daños estructurales en viviendas, edificios públicos y carreteras. Por su parte, en la Ciudad de México hubo afectaciones en 21 inmuebles, de los cuales 17 presentan un daño bajo, mientras que en el Estado de México se vio afectado el puente que conecta Bosque Real proveniente de Magnocentro a la altura de Palma Criolla en Huixquilucan. A partir de este sismo recién suscitado, diversos medios de comunicación así como periodistas, reporteros, miembros del Servicio Geológico de los Estados Unidos y por qué no, los propios residentes de la ciudad, han dado por hecho que estos temblores de alta magnitud son el aviso de un terremoto de alta magnitud que pueda llegar a ser igual que el famoso evento del 85. Es claro que diversos sismólogos han confirmado que es imposible predecir uno de estos eventos, ya que no existe un patrón geográfico o datos que puedan sustentar esto, salvo la fecha y el horario que han sido una coincidencia sumamente extraña. Personalmente, puedo decir que estos sucesos han mostrado lo peor y lo mejor del pueblo mexicano, ya que han reflejado que ante la pérdida y la crisis a gran escala, la mayoría de los ciudadanos han convergido en una solidaridad impresionante, que honestamente, si fuera todo el tiempo y no solo en temblores, México sería un país mejor. Igualmente, esta fecha se ha convertido en una señal de precaución para las personas con el fin de no llegar a vivir otro evento desafortunado que nuevamente forme parte de nuestra historia. Y bueno viajeros, eso ha sido todo por el video de esta ocasión.
Si les gustó, recuerden dejar su like y suscribirse para no perderse los nuevos vídeos que estarán llegando a este canal. Gracias por quedarse y no se despeguen todavía, porque aún falta mucho por explorar. Recuerden dejar sus comentarios, sugerencias para un próximo tema y su opinión. Yo soy Leo Anzai y nos vemos en un próximo video.